el doctor Richard Maldonado, quien es abogado penalista, ¿okay? Especialista en derecho penal, y en esta oportunidad vamos a conversar acerca del impacto social en la criminalidad que estamos viviendo en Venezuela. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Bueno, un gran tema que vamos a debatir en este momento, considerando de que la sociedad es responsable en el aumento y la disminución de los números de la criminalidad, debido a que recordemos que todos los individuos se forman, crecen y se desarrollan en la sociedad. Cuando vemos una sociedad donde existe un totalmente descontrol en cuanto a valores, principios y familia, vemos que todo se ha distorsionado. El Estado puede promover muchísimas normas, muchísimas reglas, es decir, puede crear miles de leyes, pero mientras que no ataquemos en sí el foco en la sociedad, que es la familia, vamos a seguir teniendo altos índices, tomando en cuenta, repito, que todo individuo se desarrolla es en la sociedad. O sea, doctor, que podríamos decir que existe una presión social que lleva al individuo a delinquir. O sea, actualmente en nuestra Venezuela del 2019, ¿existe alguna presión social, ya sea interna o incluso por medios externos, por todo lo que es redes, que está llevando a nuestra sociedad desde los más pequeños a formar toda esta realidad que estamos viviendo de delincuencia? Totalmente cierto. ¿Okay? Tenemos que ver cómo el individuo, toda persona quiere crecer, desarrollarse y obtener grandes beneficios en el transcurso del tiempo. Y vemos cómo nuestra sociedad, que no ha sido evolutiva, sino más bien involutiva, donde hemos dejado en muchos lugares, ha aumentado la deserción escolar, se ha aumentado los índices de personas en condición de calle. Vemos cómo la sociedad, por interpretación contraria, nos lleva a desear, a tener ambiciones sobre cosas materiales, porque muchos se relacionan con que el tener bienes, el tener cierta posesión, le da un estatus social. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos que todo se ataca por las redes, cuando vemos que existe ahorita una gran cantidad de publicidad referente a teléfonos de alta gama, a carros con tecnología avanzada, ¿qué queremos como individuo? Que ese crecimiento, ese desarrollo, pues también lo tengamos nosotros. Ahora, ¿a qué precio? No lo sabemos. Cuando vemos en la sociedad donde existe una desproporción, donde vemos que mucha gente trabaja poco y tiene grandes cosas y otros trabajan mucho y nunca lo logran tener, entonces optamos por la vía más fácil. ¿Y cuál va a ser la vía más fácil? Pues bien, si nos aprovechándonos la cosa proveniente del delito, que son estas personas que adquieren los bienes que han sido robados o hurtados, en ocasiones inclusive que han causado la muerte de alguien, o simplemente cuando ya no tenemos eso a nuestro alcance, vamos inmediatamente a buscarlo ya a título personal. Entonces la sociedad sí juega un factor determinante en los índices de la criminalidad, ya que los individuos, por la ambición, el desear tener, crecer, mantener un estatus, que la gente no entiende que el estatus no te lo va a dar los bienes, el estatus te lo va a dar el conocimiento, el desarrollo, el crecimiento, simplemente pues caen en cometer esta gama de delitos. Ahora, hay algo interesante. En los últimos años hemos visto una migración considerable, ¿okay?, de los venezolanos a nivel mundial. Pero es curioso que, aunque han ido a otras sociedades con una visión totalmente diferente, porque el que sale de Venezuela sale con la visión de crecer, de ayudar a su familia, de avanzar, de lograr lo que en Venezuela definitivamente no ha logrado. Y salen con esa visión, pero nos conseguimos con esta realidad. Y es que están en otros países, en otras culturas, en otras sociedades, pero repiten las mismas conductas. Y, perdón, pero vemos los planteamientos en noticieros a nivel internacional, donde fueron capturados bandas de venezolanos, mujeres que se prestan para el robo, para el secuestro. ¿Por qué? ¿A qué se debe, de acuerdo a su experiencia en el área penal, que es lo que nos permite a nosotros ese contacto con la realidad? Porque una cosa es lo que vemos a través de redes y otra cosa en el caso suyo que está en ese contacto con la realidad del día a día. ¿A qué se debe? En que si sacamos al ciudadano de la realidad social venezolana, lo estamos sacando de ese entorno
de esa presión de la que estamos hablando, que genera estatus, ¿ok? O que aparentemente le va a dar estatus. Si va a otro lugar, ¿por qué se repite la conducta si es una sociedad diferente? ¿Qué pasa, Gray? Debemos tomar en cuenta que el individuo nace y crece en un medio ambiente. Ese medio ambiente donde se desarrolla forma parte de la sociedad. ¿Qué ocurre? Si este niño nace, creció en un lugar donde era común ver bienes provenientes del delito, lo que en muchos lugares se conoce como aguantador. Bueno, mi papá compra un televisor a muy buen precio, porque en la tienda vale 100.000 y aquí resulta ser que mi papá se lo trajeron por 10 bolívares. Y así sucesivamente se nos va haciendo ya común y normal esta actitud. ¿Qué pasa? Luego crezco, llego a una edad donde ya puedo decidir y veo como un boom, como una novedad, irme a otro país. Pero si aquí lo único que he hecho en Venezuela es delinquir, ¿qué voy a hacer yo allá? Pues seguir delinquiendo. Y esto no lo digo yo, esto lo forma parte inclusive de algunos estudios de la criminología, ¿ok? Donde se han basado donde el individuo, si no cambia, va a seguir repitiendo lo que en su formación está. Entonces, se consigue ante una sociedad, fíjate, por ejemplo, aquí la jornada laboral es de 8 horas, pero el común denominador que sale a trabajar en otros países inclusive es de 12 a 14 horas. Si no trabajan aquí 8 horas, por un sueldo digno, para unos sí, para otros no, nos vamos a caer en ese punto de vista político, ¿te cree que va a trabajar afuera ahora 12, 14 horas también por un sueldo? Difícilmente lo haga. ¿Qué pasa? Si usted analiza esa cantidad de delitos que estos venezolanos han estado en el exterior cometiendo, son los mismos que se cometían aquí. Es decir, el mismo modus operandi. Lo único que cambió fue el lugar. Entonces vemos cómo allá, usted ve que siguen existiendo los robos a mano armada, el secuestro, la extorsión, ¿ok? ¿Por qué? Porque son los mismos que delinquían aquí. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ya en Venezuela existe una clase media muy, lo que era alta, muy baja, que ya no tiene esos bienes, pues emigro a donde yo puedo tener la opción de tener un teléfono de alta gama, a donde puedo tener la opción de ganar en dólares, porque aquí nadie gana en dólares, a través de esta diversidad de delitos. La única forma que podamos ver algo diferente es que el venezolano, que aquí delinquía, de repente diga, yo voy a hacer algo diferente, pero una decisión personal. Cuando nos basamos en sociedades, pues ya no hablamos de ese diferente, ya estaríamos hablando del común denominador que sale bajo esa premisa que delinquían aquí para ir a delinquir allá. O sea que podríamos decir que esos primeros años de vida, ¿ok? Del niño, de la niña, son fundamentales para lo que se va a desarrollar a lo largo de los años. Por lo que usted me está refiriendo, un niño que fue criado en Venezuela bajo las circunstancias aparentemente normales, donde el policía es el enemigo y el amigo es el malandro que ayuda a mi papá para que yo tenga la tablet que deseo, mi papá no me la puede comprar en el centro comercial. Esos primeros años son fundamentales. Me preocupa y vemos con preocupación la cantidad de niños que hay ahorita criándose a la deriva por padres no solo que se fueron, sino que están físicamente presentes, pero están ausentes en la crianza. Y no podemos decir que son niños que van a salir del país porque no tienen posibilidades. Entonces, podríamos decir que la sociedad venezolana ahorita está siendo, en términos nobles, está siendo preocupantemente atacada por un descuido familiar, de la familia. O sea, en la proyección de la Venezuela de unos 20 años, de continuar esta realidad social. Usted como abogado especialista en penal, que tiene ese contacto a nivel de todas estas personas que están involucradas en delito, ¿cómo usted ve esa proyección a lo largo de los años? Con mucha preocupación, con mucha preocupación. ¿Por qué? Porque anteriormente, dentro del derecho decimos una cosa es la norma y toda norma tiene su excepción. Anteriormente, la norma en la familia era no cometer delitos. Y la excepción, uno decía, en X familia hay una oveja negra, por decirlo así. Lamentablemente yo pienso que ahora las cosas han cambiado. Pienso que ahora en muchas sociedades ya tenemos que sacar quién es el bueno en la familia. Y no por ser pesimista, no por ser amarillista, no por querer, vamos a señalar así, la conducta de muchos, pero te voy a echar un cuento, algo muy rapidito. Manejé un caso muy de cerca, donde el niño fue criado por su mamá, que su mamá en su momento tenía
vivía en un sector llamado popular barriada, vamos a decirlo así, pero tenía sus ingresos económicos. Entonces, el niño en su momento, mamá, en esa época era lo que se movía, que si el Nintendo, el zapato de marca, claro, de niño, la mamá decía, yo trabajo para comprarse a mis hijos. En efecto, él creció. ¿Qué ocurre ya una vez que el individuo crece? Ya la necesidad no es un par de zapatos que me da mamá. Ya lo que yo requiero ya no es un Nintendo. Ya requiero cosas de mayor valor que no están al alcance de mi mano. Entonces, ya lo que mamá me surtía de una forma indirecta con bienes provenientes del delito, pues ahora yo voy a buscarlos a título personal. Y estuvo preso por un tiempo aproximadamente de 4 años por secuestro y robo de vehículos. Entonces, fíjate cómo vemos que esos pasos de pequeño, que quizás la mamá no lo veía, sino como que es mi hijo y le voy a dar lo que no le pude dar, lo que no tuve, y es mi hijo y le voy a enseñar que yo le voy a dar todo lo que él necesita, enseñándolo a ver cómo yo compraba cosas provenientes del delito, pero con el tiempo, pues, mi hijo lo vio normal. Y eso fue en lo que se convirtió esta persona. Y la mamá con los años lo entendió, pero ya era tarde. Y vemos cómo se ha venido desvirtuando el propósito de la familia, donde esas razones son los valores que necesitamos involucrar en la familia. Luego esta persona, que fue lo que me pareció bastante alarmante, más en ese caso, esta persona conozco a su pareja y su pareja, que no fue criada en el mismo hogar, pero sí en el mismo sector, pensaba igual que él. Entonces, para que tú veas cómo la sociedad, pues simplemente sí afecta en el desarrollo y crecimiento del individuo y porque debemos atacar ese punto en las familias. Ahora, ya a manera de cierre, ¿de qué manera considera usted, doctor, que se puede disminuir esta criminalidad, ¿ok? En función de la familia. O sea, como familia, desde nuestro núcleo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer a nivel de colegio? ¿Qué podemos hacer para tratar de redireccionar la sociedad que estamos viviendo actualmente? Bueno, fíjense, ahí tenemos mucha tela que cortar. Unas personas van a decir, unos van a estar de acuerdo conmigo, otros van a decir que es responsabilidad del Estado. Que el Estado tiene que crear campañas, tiene que crear políticas, que el Estado es el responsable en un alto porcentaje. Yo le voy a ser sincero. El Estado ha creado una serie de normas que han permitido sancionar los delitos y darle la oportunidad al delincuente, vamos a así tildarlo, a la persona que cometió ese delito, de reinsertarse en la sociedad. Lo que pasa es que queremos que todo se deba al Estado. Y no, no es así. Todas esas cosas nacen en la familia. Si nosotros empezamos a enseñarles valores a nuestros hijos, principios a nuestros hijos, el respeto tanto de él hacia su esposa futura o de la niña hacia su esposo futuro, vamos comprendiendo que la familia va más allá a un apellido, a una celebración de cumpleaños, a una enfermedad en un hospital. Vamos comprendiendo que la familia es la base de esa sociedad. Entonces, si hacemos y fortalecemos los lazos familiares, la formación, la educación, nos preocupamos por promover la educación. La educación más allá de los buenos modales, lo estamos hablando a niveles profesionales, donde la meta sea cada día superarse, superarse, superarse. Mira, yo te garantizo que los números serían diferentes y que la sociedad puede cambiar. A eso le sumo también la voluntad de los individuos. Yo le hago un llamado y una reflexión a cada uno de los jóvenes y adolescentes. No crean que la vida es corta, la vida es larga, pero si usted la sabe valorar, si no su vida va a ser corta. El Estado ha promovido diversas campañas, ¿ok? Campañas como la de no compre un celular robado, que muchas veces están manchados de sangre, eso es cierto. A veces creemos que la tecnología es lo máximo y vamos por ella al precio que tenemos y tenemos mucha gente detenida pagando condena por el robo celular, que quizá usted no lo hizo, pero la misión de tener lo llevó a eso. De verdad yo insisto que la base de la sociedad es la familia y para que tengamos una sociedad limpia tenemos que tener familia bien constituida y para tener familia constituida tenemos que nosotros los padres trabajar sobre esos hijos que se están levantando para que mañana tengamos un día diferente. ¿Que el Estado tiene deficiencia, fortaleza? Sí, pero el Estado no vive en mi casa. En mi casa vivo yo con mis hijos. Soy yo quien determino, soy yo quien propongo, yo soy quien les impongo, inclusive la normativa dentro de la casa. Bueno, gracias por todo el aporte que nos entregó.
Ha sido una conversación muy amena, muy enriquecedora y que nos motiva a comprender nuestra realidad venezolana e ir un poco más allá de lo que estamos desde afuera. Desde afuera vemos al malo como malo, pero no vemos lo que lo convirtió en la persona mala. Bueno, disculpa que te interrumpa. Perdón por la palabra malo, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Una de las cosas que tomando en cuenta lo que tú estás diciendo, me voy a tomar estos minutos, este minutico, es que vemos cómo el individuo, cuando empieza a ser procesado, a ser señalado de que comete un delito, la familia se voltea contra el Estado. Por eso es que el tema es la familia. Porque usted ve que cuando me vienen a mí como abogado y la mamá empieza, mi pobre hijo, lo aislaron, lo están castigando, no tiene visita, cuándo va a salir. Y ellos como que se olvidan que el hijo está allí en un alto porcentaje, es porque él mismo lo hizo, por lo menos en el caso de los que secuestran. No es el caso de los secuestradores. Ellos aíslan también a una persona. Y la someten a una presión. Y la someten a una presión y piden un dinero a cambio y no dejan que se comuniquen con la familia. La familia por la otra parte anda en una zozobra sin saber si está vivo o no. Entonces, pero cuando ellos son aprendidos, los malos son el funcionario que lo aprendió, el fiscal que lo está acusando y el juez que lo sentenció. Repito, vayámonos a la lógica, familia. Entendamos que la razón y la solución está solamente en la familia. A lo bueno, bueno, a lo malo, malo. ¿Por qué se delinque? No vamos a caer en esos temas, porque hay un hilo ahorita muy débil, una línea muy finita, que no podemos saber ni justificar. Pero para eso se cargarán los especialistas en esa área. Trabajemos con la familia. Bueno, muy agradecida. De verdad que fue un tema bastante enriquecedor y amplio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Espérate.